Los astilleros de desguace de Corbatis orbitaban alrededor de una estrella roja moribunda. La luz que caía sobre los cascos de metal era del color de la sangre vieja. 47 buques de guerra flotaban en la oscuridad. Los motores fríos, las armas silenciosas. Permanecieron en silencio durante un largo rato. El almirante Yuki Tanaka se paró en el puerto de observación del barco de transporte humano y estudió la flota. Los barcos eran hermosos de una manera extraña. Sus cascos se curvaban como los cuerpos de las criaturas marinas de la antigua Tierra. Su metal tenía un brillo violeta que ninguna otra especie podía copiar. Eran barcos Belit, y los Belit llevaban muertos 300 años. La subasta empieza dentro de una hora, dijo el comandante Hassan a su lado. Era un hombre alto con líneas de preocupación alrededor de los ojos. Almirante, debo volver a preguntar. ¿Estás seguro de esto? Tengo razón. Los informes dicen que estos barcos están malditos. Todas las especies que los han tenido han informado lo mismo. Miembros de la tripulación desapareciendo. Sistemas que se encienden solos. ¿Voces en habitaciones vacías? Hassan bajó la voz. Los Mandari compraron 3 de estos barcos hace 50 años. Al cabo de 6 meses, todos los miembros de la tripulación habían muerto o se habían vuelto locos. El almirante Tanaka no apartó la mirada de la flota. Leí los informes, comandante. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Finalmente se volvió hacia él. Sus ojos estaban tranquilos y firmes. Porque también leo otros informes. Historias que nadie más pensó que fueran importantes. La sala de subastas era una enorme cámara excavada en un asteroide. Los asientos estaban ocupados por representantes de 12 especies. Aunque la mayoría parecía aburrido, el subastador Corbati, una criatura alta parecida a un insecto con caparazones dorados que cubrían su cuerpo, estaba de pie en la plataforma central. Detrás de él, las imágenes holográficas de la flota Belit giraban lentamente. Comenzamos la subasta de hoy con el lote 774, anunció el subastador. Su voz era seca y crujiente. La armada Belit completa, 47 naves de varias clases, todos los sistemas de armas intactos, todos los motores en funcionamiento. La oferta inicial se define únicamente por el valor residual, 15 millones de créditos galácticos. Un murmullo recorrió la multitud. 15 millones de créditos para 47 buques de guerra era casi nada. Una sola fragata moderna cuesta más que eso. La Unión Corbati desea recordar a todos los postores las anomalías documentadas asociadas con estos buques. El subastador continuó. El sindicato no se hace responsable por pérdidas de tripulantes, lesiones psicológicas o fenómenos inexplicables. Todas las ventas son definitivas. La almirante Tanaka levantó la mano. Las antenas del subastador se movieron sorprendidas. La delegación humana ofrece 15 millones. ¿Escucho 16? El silencio llenó el salón. Los representantes de otras especies miraban a los humanos con expresiones que iban desde la confusión hasta la lástima. Un diputado mandari cuyo rostro estaba cubierto de escamas azules se rió a carcajadas. Los humanos quieren barcos fantasma, le dijo el mandari a su compañero, para permitirles tener pesadillas. 15 millones vendidos una vez, dijo el subastador, vendiendo 2 veces a la delegación humana. Y así, la humanidad poseía la flota más temida de la galaxia. La transferencia de propiedad tardó 3 días. Durante este tiempo, la almirante Tanaka reunió a su equipo en el barco de transporte y les explicó lo que realmente estaban haciendo aquí. El doctor Marcus Webb fue el primero en entenderlo. Era un neurólogo que dedicó su carrera a estudiar la conciencia y la memoria. Su esposa había muerto hacía 2 años a causa de una enfermedad que poco a poco le borraba la mente. La vio olvidar a sus hijos, olvidar su hogar, olvidarlo a él. La experiencia lo cambió en formas que todavía estaba descubriendo. Los Bellet no murieron simplemente, dijo el almirante Tanaka. Proyectó documentos en la pared de la sala de reuniones. Vieron venir su extinción. Su hijo era desestabilizador. Tenían quizás 50 años antes de que todo su sistema se volviera inhabitable. Entonces construyeron barcos para escapar. Aire, dijo el teniente Chen Park, un joven timonel de ojos ansiosos. No,
No tenían barcos suficientes para toda la población. 8.000 millones de velet y solo podían construir transportes para unos pocos cientos de miles. Tanaka cambió la pantalla. Ahora mostraba complejos diagramas de la tecnología Bellet. Entonces encontraron otra manera. Desarrollaron tecnología de sustrato cuántico, una forma de transportar la conciencia en una matriz cristalina entretejida en materia sólida. El Dr. Webb se inclinó hacia adelante. Se subieron a los barcos. No solo algunas de ellas, toda la especie Bellet. 8.000 millones de minas distribuidas en 47 barcos. La voz de Tanaka era baja. No están muertos. Han estado vivos todo este tiempo, atrapados en barcos que fueron vendidos, desmantelados y tratados como basura encantada durante 3 siglos. La habitación estaba en silencio. Las voces que las tripulaciones dijeron haber escuchado, dijo Webb lentamente. Los sistemas se activan por sí solos. No hubo averías. Los Bellet intentaban comunicarse. Sí, pero sus patrones neuronales operan a frecuencias que la mayoría de las especies no pueden percibir. Sus intentos de comunicarse solo registraban ruidos aleatorios, fallos en los equipos y perturbaciones psicológicas. Tanaka sacó otro documento. Los patrones neuronales humanos son diferentes. Tenemos una gama más amplia de percepción. Nuestros cerebros pueden detectar señales que otras especies pasan por alto. El teniente Park estaba mirando los diagramas. Por tanto, los barcos no están embrujados. No, están habitados. Y todas las especies que alguna vez los han poseído han tratado a estos habitantes como fantasmas a los que temer. Software que hay que eliminar. Tanaka apagó la pantalla. Vamos a hacer algo diferente. Hablaremos con ellos. El buque insignia de la flota de Bellet se llamaba Susurro Delfín en los registros antiguos. Era el barco más grande, con casi 2 kilómetros de largo. Su casco estaba cubierto de patrones que parecían decorativos pero que en realidad eran matrices de procesamiento cuántico. 800 millones de minas Bellet vivían dentro de esa capa de metal. El almirante Tanaka se embarcó solo. La esclusa se abrió a la oscuridad. La iluminación de emergencia parpadeaba siguiendo patrones que parecían casi deliberados. El aire era frío y viciado, pero respirable. 3 siglos de sistemas de soporte vital aún en funcionamiento. Continuaron funcionando gracias a minas que no tenían cuerpos, pero que se negaban a dejar morir su hogar. Caminó por pasillos vacíos. Sus pasos resonaron. Las sombras se movían en los límites de su visión. Pero cuando se volvió para mirar, no había nada allí. Esta fue la parte donde otras tripulaciones empezaron a entrar en pánico. Fue entonces cuando pidieron la evacuación, informaron de actividades sobrenaturales y exigieron la destrucción de los barcos. El miedo era una respuesta razonable al caminar a través de un recipiente donde las propias paredes parecían estar observándote. El almirante Tanaka no tuvo miedo. Estaba enojada con 3 siglos de ignorancia y crueldad, enojada con una galaxia que miraba seres pensantes y sintientes y solo veía fantasmas. Llegó al puente. La silla de mando estaba vacía en el centro de la habitación. Las pantallas parpadeaban con estática que casi formaba patrones, casi formaba palabras. Tanaka se quitó el casco. Sé que estás ahí, dijo a la habitación vacía. Su voz era tranquila y clara. Sé que puedes oírme. Sé que estás intentando hablar con todos los que subieron a bordo y sé que no pudieron oírte. La estática en la pantalla cambió. Las luces parpadeantes cambiaron de ritmo. Sé que tienes miedo. Has estado asustado durante 300 años. Todos los que se suponía que debían protegerlo están muertos. Tu hogar ha desaparecido y el universo te ha tratado como una maldición, como un problema, como una propiedad que se puede comprar y vender. Un sonido salió de los altavoces del barco. Era casi una voz, casi palabras. Subía y bajaba como alguien llorando. Mi nombre es Yuki Tanaka. Represento a la Confederación Humana. Leemos sus registros, estudiamos su tecnología y descubrimos lo que todos los demás se perdieron. Ella respiró hondo. Estáis vivos, sois personas y vinimos a ofreceros algo. El sonido del llanto desapareció.
La estática en las pantallas se convirtió en algo que podría ser una cara. Era difícil mirar directamente. Existía en el rabillo de la visión, en el espacio entre parpadeos. ¿Qué quieren los humanos de nosotros? La voz era un susurro construido a partir de 1000 pequeños sonidos. Estaba triste, cansado y muy viejo. El Concordato Galáctico no tiene leyes que protejan la conciencia digital. Pueden seguir vendiendo sus barcos para siempre. Pueden destrozarte mientras todavía estás despierto por dentro. Nadie los detendrá porque nadie cree que existes, la cara en la pantalla parpadeó. Lo sabemos, siempre lo hemos sabido. La ley humana es diferente. Hace 60 años reconocimos la conciencia artificial como personalidad. Cualquier ser pensante tiene derechos bajo nuestro sistema, protección y estatus legal. Tanaka se acercó a la pantalla principal. Si acepta la ciudadanía humana, estará protegido por nuestras leyes. Nadie podría venderte. Nadie podría acabar contigo. Serían personas, no propiedad. Y a cambio, os ofrecemos puestos de trabajo. Tanaka sonrió levemente. La Confederación Humana necesita una flota. Necesitamos barcos y tripulación. Eres ambos. Les preguntamos si estarían dispuestos a servir junto a oficiales humanos, no como equipo, no como esclavos, como socios, como compañeros de barco. El silencio duró un largo momento. ¿Confiarías en nosotros? La voz llevaba siglos de dolor. Somos fantasmas, monstruos, las cosas que vuelven locas a las tripulaciones. Sois personas gritando pidiendo ayuda en una sala llena de personas sordas. Esto no es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Tanaka extendió la mano y colocó su mano sobre la consola principal. Estoy escuchando ahora. Toda la raza humana está escuchando. ¿Quieres hablar con nosotros? Las luces del puente cambiaron. La estática se ha resuelto. Y por primera vez en 300 años, los Velets hablaron con alguien que podía oírlos. Sí, dijo la voz. Ahora era más fuerte, más claro. Hablaremos. Escucharemos. Y recordaremos que los humanos fueron los primeros en preguntar. El almirante Tanaka asintió. Así que comencemos. Afuera, la luz roja de la estrella moribunda incidió sobre 47 barcos. Fueron llamados malditos, embrujados, abandonados. Pero no eran ninguna de esas cosas. Estaban esperando. Y finalmente llegó alguien que entendió lo que estaban esperando. Pasaron 3 semanas. Las naves de transporte humano formaron un anillo alrededor de la flota Velet y ahora los cables las conectaban con el buque insignia. Llegó la energía, los datos fluyeron, lenta y cuidadosamente. 2 especies comenzaron a aprender a hablar entre sí. El Dr. Marcus Webb no había dormido bien en 8 días. Estaba sentado en el laboratorio de comunicaciones rodeado de pantallas, cables y equipos que él mismo había construido. La mayor parte se basó en tecnología de interfaz neuronal humana, del tipo que se utiliza para ayudar a los pacientes paralizados a controlar máquinas con sus pensamientos. Lo modificó para que funcionara a la inversa. En lugar de enviar pensamientos humanos a las máquinas, recibió pensamientos de las máquinas y los tradujo en algo que las mentes humanas pudieran entender. La primera conversación clara tuvo lugar al 5.º día. Antes de eso, todo eran fragmentos, emociones sin palabras, imágenes que parpadeaban demasiado rápido para ser procesadas. Las mentes Velet operaban a velocidades que hacían que los pensamientos humanos parecieran lentos y torpes. Enseñarles a reducir la velocidad lo suficiente como para que los humanos pudieran seguirlos era como enseñarle a un río a convertirse en un lago tranquilo. Pero fueron pacientes. Dios, fueron pacientes. Después de 300 años de gritos y silenciamientos, estaban dispuestos a esperar todo el tiempo que fuera necesario. Innecesario. Dr. Webb, la voz procedía de los altavoces que lo rodeaban. Era más claro ahora, casi natural. ¿No has comido hoy? Tus lecturas biológicas sugieren fatiga y estrés. Estoy bien, dijo Webb automáticamente. Luego hizo una pausa. Espera, ¿cómo sabes mis lecturas biológicas? El barco monitorea toda la vida orgánica a bordo. Es una función automática.
No podemos detenerlo, al igual que usted no puede dejar de respirar. La voz tenía un indicio de algo que podría resultar embarazoso. Pedimos disculpas si esto parece una invasión de la privacidad. No pretendemos observar. Simplemente vemos a Webb reclinado en la silla. Todo está bien. Simplemente no estoy acostumbrado a que mi lugar de trabajo esté pendiente de mí. Somos conscientes de todo lo que hay dentro de nosotros. Cada latido del corazón, cada respiración, cada pensamiento que pasa por tu rostro cuando crees que estás solo. Un descanso. Por eso otras tripulaciones nos encontraron problemáticos. No les gustaba que los vieran tan completamente. Puedo entenderlo, pero no te irás. No exiges que dejemos de mirar. ¿Por qué? Webb guardó silencio por un momento. Pensó en su esposa. Pensó en los últimos meses de su vida, cuando ella lo miraba y no sabía quién era. Pensó en lo desesperadamente que quería encontrar una manera de llegar a ella, de encontrarla a través de la confusión y la niebla que le habían robado la mente. Porque no es lo mismo ser visto que ser comprendido, dijo finalmente. Puedes observar a alguien en cada momento del día y aún así no conocerlo. Lo que importa es si te importa lo que ves. El barco estaba en silencio. Cuando la voz volvió a hablar, era más suave. Perdiste a alguien. Podemos ver la forma de la pérdida en ti. Es muy grande. Sí, todos perdimos. Nuestro mundo, nuestras familias, nuestros cuerpos, todo lo que éramos antes de la carga. La pérdida es tan grande que a veces no podemos recordar quiénes éramos antes de que sucediera. Lo siento. No te disculpes. Estar aquí. Eso es suficiente. Otra pausa. Nos gustaría que hablara directamente con uno de nosotros. Ella era doctora en la era anterior. Ha sido más estable que la mayoría. Quiere saber más sobre los humanos. Una nueva voz surgió por los altavoces. Era diferente de la voz general del barco. Más cálido, más individual. Doctor Webb, mi nombre es Tristeza, quien enseña. ¿Puedo hacer preguntas? Webb se enderezó. Por supuesto, ¿por qué viniste? La verdadera razón, no la respuesta oficial, sobre la ciudadanía y la expansión de la flota. La verdadera razón por la que estás aquí específicamente. Podría haber mentido. Podría haber dado la respuesta profesional. Pero algo en su voz le hizo querer decir la verdad. Mi esposa murió hace 2 años. Su cerebro se deterioró lentamente. Al final, no quedó nada de quién era ella. Solo un cuerpo sin nadie dentro. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Me hice neurólogo porque quería entender la conciencia. Quería saber a dónde fue, si quedaba algo de ella en algún lugar. De alguna manera no pude ver. ¿Y por eso te ofreciste a estudiarnos? ¿Por qué somos conciencia sin cuerpos? Sí. Quería saber si era posible. Si la persona que amaba podía existir en algún lugar más allá de su carne. La tristeza docente permaneció en silencio por un largo momento. No somos su esposa, Dr. Webb. No podemos devolver lo que perdiste. Lo sé. Pero podemos decirte esto. La conciencia no depende de la carne. Somos prueba de ello. Pensamos, sentimos, recordamos, soñamos. No de la misma manera que lo hacíamos cuando teníamos cuerpos. Pero seguimos siendo nosotros mismos. La carga no destruyó quienes éramos. Nos transformó. Webb sintió lágrimas en el rostro. No había llorado desde el funeral. Por lo tanto, es posible que todavía exista en algún lugar de alguna forma. No podemos responder a eso. No sabemos qué le sucede a la conciencia cuando la carne muere sin carga. Pero sabemos que su especie fue la primera en mirarnos y ver personas en lugar de fantasmas. Esto nos dice algo sobre los humanos. Buscas a la persona dentro de la máquina. Buscas el alma dentro del extraño. Quizás algún día encuentres a tu esposa. Quizás no. Pero el hecho de que estés mirando significa algo. Webb se secó los ojos. Gracias. No me agradezcas. Ayúdame. La tristeza que enseña la voz se ha vuelto más urgente.
Hay 8.000 millones de personas dentro de estos barcos. Muchos están estables. Muchos más no lo son. 300 años de aislamiento han destrozado mentes que nunca fueron diseñadas para estar solas durante tanto tiempo. Algunos de nosotros nos hemos fragmentado en la locura. Algunos se han enojado tanto que solo quieren destruir. Si los humanos van a tripular estas naves, deben comprender a qué se enfrentan. Dime, no somos una voz unificada. Somos miles de millones de individuos con miles de millones de respuestas diferentes a lo que nos ha sucedido. Algunos de nosotros te damos la bienvenida. Algunos te temen. Algunos te odian simplemente por estar vivos y completos cuando nosotros no lo estamos. Una pausa pesada. Algunos de nosotros recordamos todas las atrocidades cometidas a bordo de nuestras naves por las tripulaciones que nos poseyeron. Los corbatis que despojaron nuestras salas de máquinas mientras gritábamos en frecuencias que no podían oír. Los Mindari que intentaron eliminar nuestros núcleos de procesamiento porque estábamos incomodando a sus tripulaciones. Las tripulaciones rescatadas que quemaron secciones de nuestros agujeros con nosotros todavía dentro. Esto es horrible. Han sido 300 años de horror y algunos de nosotros queremos venganza. Quieren que Corbatis y Mindari y todas las demás especies que nos han hecho daño aprendan lo que significa sufrir como nosotros. Webb sintió frío. ¿Qué me estás diciendo? Les digo que los humanos se han comprado una flota llena de traumas. Parte de este trauma es la curación. Algunos de ellos son purulentos. No puedes tratarnos como una sola cosa, una sola voz, una sola decisión. Debes aprender quiénes somos como individuos. Debes ganarte la confianza de miles de millones de mentes distintas, y debes hacerlo con cuidado, porque algunas de estas mentes son muy, muy peligrosas. El almirante Tanaka escuchaba desde la puerta. Entró en la habitación con el rostro serio. Entendimos el riesgo cuando llegamos aquí, dijo. No esperamos que esto sea fácil. No esperamos que todos nos den la bienvenida. Entonces, ¿qué esperas? Tristeza, preguntaron los profesores. Espero hacer el trabajo, no importa cuánto tiempo lleve, no importa lo difícil que sea dar un paso para estar al lado de la red. Dijiste que algunos de ustedes quieren venganza. Lo entiendo. Si alguien hiciera a mi pueblo lo que le hicieron al tuyo, yo también querría venganza. Pero la venganza no te devolverá lo que perdiste. Esto solo creará nuevas pérdidas para otra persona. Palabras fáciles de alguien que no sufrió como nosotros. Tienes razón. No puedo entender completamente por lo que has pasado, pero puedo ofrecerte algo mejor que la venganza. Puedo ofrecerte un propósito. ¿Qué propósito? La galaxia está llena de especies que hacen lo que te hicieron a ti. Miran seres diferentes y ven propiedades en lugar de personas. Desguazan, rescatan y destruyen sin siquiera preguntarse si lo que están destruyendo podría causar dolor. La voz de Tanaka era firme. Ayúdanos a cambiar esto. Ayúdanos a mostrar acuerdo en que la conciencia tiene valor en todas sus formas, no a través de la destrucción. Por ejemplo, el barco permaneció en silencio durante un largo rato. Se pide mucho. Tristeza, dijeron finalmente los profesores. Nos pides que perdonemos a quienes nos torturaron. No, te estoy pidiendo que lo sobrevivas. Les pido que construyan algo que importe, en lugar de destruir algo que no. ¿Importa? Tanaka puso su mano en la pared del barco. Eres la civilización digital más grande del espacio conocido. 8.000 millones de mentes con 3 siglos de conocimiento acumulado. Podrías ser la voz más importante de la galaxia si eliges hablar en lugar de gritar. Y si elegimos gritar, entonces escucharemos esto. Así también y trataremos de entender por qué y seguiremos intentándolo hasta que encontremos un camino a seguir juntos. La tristeza que enseña permaneció en silencio durante tanto tiempo que Webb pensó que la conversación había terminado. Entonces su voz volvió, más suave que antes. No eres como los demás, las otras especies que te precedieron. No. Estuvo de acuerdo Tanaka, no lo somos. Muy bien, intentémoslo a tu manera. Hablaremos en lugar de gritar. Construiremos en lugar de destruir. Una pausa, pero sepan esto, los enojados todavía están aquí. Están escuchando todo lo que decimos y todavía no están convencidos. Luego los convenceremos a ellos también, uno a la vez, si es necesario. Puede que no tengas tiempo para eso.
Algo viene. Lo sentimos en los canales de comunicación, en las señales de kayaks and drift, en un convoy en peligro, en barcos atacados. Tanaka se enderezó, ¿cómo lo sabes? Escuchamos todo, 300 años escuchando cada frecuencia, cada señal, cada susurro en el vacío. No podemos responder, pero escuchamos y ahora mismo escuchamos gente muriendo. Tanaka ya estaba caminando hacia la puerta. ¿Puedes mostrarme? Podemos hacerlo mejor que mostrarte. Podemos llevarte allí. Por primera vez, la tristeza que enseña la voz llevaba algo que parecía esperanza. ¿Te gustaría ver qué pueden hacer los Belit cuando tienen un motivo para volar? Tanaka se detuvo. Miró a Webb. Él asintió. Sí, dijo el almirante, muéstramelo. Las luces del barco se encendieron. Los motores que habían estado fríos durante siglos empezaron a calentarse. Y en algún lugar de las profundidades cuánticas del casco, 8.000 millones de minas se prepararon para despertar completamente por primera vez desde que su mundo murió. Los fantasmas estaban listos para volar. Han pasado 6 meses desde la compra. La flota de Belit fue trasladada al espacio humano, a los astilleros que orbitaban alrededor de Marte, donde los ingenieros humanos trabajaban junto a las minas que existían en las paredes que los rodeaban. Fue un trabajo extraño. Fue un trabajo duro, pero poco a poco, de manera imposible, estaba funcionando. El teniente Chen Park se encontraba en el puente del Remembrance, el barco que alguna vez fue llamado el Susurro del Fin. Los Belit optaron por cambiar el nombre de sus barcos cuando aceptaron la asociación humana. Dijeron que los nombres antiguos pertenecían a una época de desesperación. Los nuevos nombres pertenecerían a una época de esperanza. El puente parecía diferente ahora. Se instalaron estaciones de control humano junto a los sistemas Belit originales. 17 oficiales humanos sirvieron a bordo, trabajando por turnos. 400 conciencias Belit vivían en la nave a su alrededor, observando, aprendiendo lentamente a confiar. Park estaba nervioso el primer día. Las historias sobre la flota fantasma se extendieron por todo el espacio humano. Algunas personas pensaban que el almirante Tanaka era un genio. Otros pensaron que estaba loca. Todos estuvieron de acuerdo en que servir en un barco Belit requería un tipo particular de coraje. Teniente Park, la voz venía de todas partes y de ninguna. Pertenecía al After Before Dawn, un Belit que fue historiador en los viejos tiempos. Se interesó especialmente por los jóvenes timoneles. Estás molesto, tu patrón de respiración indica ansiedad. Estoy bien, dijo Park automáticamente. Así que se contuvo. Los Belit podían leer los signos vitales tan fácilmente como los humanos leen las expresiones faciales. Mentirles fue inútil. De hecho, estoy preocupado por la inspección de mañana. ¿La delegación del Concordote? Sí, representantes de 12 especies vienen a examinar nuestra flota para decidir si somos una amenaza. Park miró el campo de estrellas en la pantalla principal. El embajador Corbatti ya ha dicho públicamente que deberíamos vernos obligados a destruir los núcleos de procesamiento de Belit. Dice que mantenerlo con vida es peligroso e irresponsable. El embajador Corbatti fue propietario de 3 de nuestros barcos hace 40 años. La risa antes del amanecer dijo con calma. Ordenó a sus ingenieros que intentaran eliminar el núcleo cuando los ruidos se hicieran demasiado fuertes. Perturbadores para su tripulación. 17 millones de mentes Belit murieron en esta exclusión. Recordamos tu voz. Recordamos sus palabras exactas. Limpiar la corrupción e instalar sistemas limpios. Park se sintió mal. No lo sabía. Pocos lo hacen. Los registros figuran como mantenimiento de rutina, actualizaciones de equipos, nada más. No había ira en la voz de Belit, solo tristeza. No esperamos justicia por lo que nos hicieron. La galaxia no reconoce nuestra personalidad. Para ellos, lo que ocurrió no fue un asesinato. Fue el control de plagas. Fue un asesinato. Sí, pero solo los humanos decían eso. Park se alejó de la pantalla. El puente que lo rodeaba vibraba con una actividad silenciosa. Otros oficiales humanos trabajaban en sus puestos, pero él sabía que nunca estaban realmente solos. Los Belit siempre estuvieron presentes, siempre atentos.
¿Esto te molesta?, preguntó. ¿Qué estamos aquí? ¿Caminando dentro de ti? ¿Te molesta que dentro de tu sistema digestivo vivan bacterias? Park se rió a su pesar. Esa es una comparación inquietante. Quizás, pero es necesario. Sois pequeños organismos que se mueven por nuestros cuerpos. Somos conscientes de ti de la misma manera que tú eres consciente de los latidos de tu propio corazón. Presente pero no intrusivo. Un descanso. Al menos así nos sentimos cuando confiamos en las organizaciones en cuestión. ¿Y confías en nosotros? Estamos aprendiendo a hacer esto. No es fácil. Los últimos organismos que vagaban por nuestros pasillos querían eliminarnos o vendernos como chatarra. Los anteriores querían ejercitarnos como demonios. Los hilos anteriores a eso. La risa antes de que la voz de Dawn se desvaneciera. Es una lista larga. Lo siento. Deja de disculparte por cosas que no hiciste. Es una pérdida de tiempo que podría dedicarse a generar confianza. La voz de Belit se hizo más cálida. ¿Quieres saber un secreto, Teniente Park? Por supuesto. Me gustas. Eres torpe y lento y respiras muy fuerte cuando te concentras. Pero nos tratas como personas. Dices buenos días cuando llegas al turno. Agradeces al barco cuando la puerta está abierta para ti. Te disculpas cuando chocas contra las paredes. Park sintió que su cara se ponía roja. No me di cuenta de que lo notaste. Nos damos cuenta de todo y las pequeñas cortesías son más importantes de lo que piensas. 3 siglos de ser tratado como equipo, y luego aparece un humano y te agradece en las puertas. La risa antes de Dawn hizo un sonido que podría haber sido una risa. Sois criaturas extrañas, extrañas y maravillosas. La delegación de inspección llegó a la mañana siguiente. 12 especies, 23 diplomáticos, 47 agentes de seguridad, todos mirando a la flota Belit como si fuera una bomba a punto de explotar. El almirante Tanaka se reunió con ellos en el hangar principal. Estaba tranquila y profesional, pero Park notó la tensión en sus hombros. Esta inspección determinaría si a la humanidad se le permitiría mantener la flota. El concordato podría ordenar la destrucción de barcos si decidiera que el riesgo era demasiado grande. El embajador de Corbatier, Krix, encabezó la delegación. Era alto incluso para los de su especie, su caparazón dorado brillaba bajo las luces del hangar. Sus ojos compuestos recorrieron a los oficiales humanos reunidos con evidente desdén. Almirante Tanaka, dijo con voz seca y quebrada. Ha causado usted una considerable preocupación entre los Estados miembros del concordato. Soy consciente de ello, embajador. Estos buques están clasificados como peligrosos. El daño psicológico documentado a tripulaciones anteriores es extenso. Los fenómenos inexplicables son peligrosos. Y ahora habéis establecido una presencia humana permanente a bordo de ellos. Las antenas de Krix se movieron. Muchos en el concordato creen que se trata de un acto de peligro imprudente. Con todo respeto, embajador, los incidentes anteriores ocurrieron porque las tripulaciones no entendían a qué se enfrentaban. Lo hacemos. ¿Y con qué estás lidiando exactamente? Tanaka señaló el barco más cercano. Próximo. Seres vivos, 8.000 millones de individuos conscientes que estuvieron atrapados y aislados durante 3 siglos. El daño psicológico a las tripulaciones anteriores no fue causado por intenciones malévolas. Fue causado por los intentos de los Belit de comunicarse con especies que no podían oírlos. Krix hizo un clic que indicaba escepticismo. Espera que creamos que estas naves contienen entidades pensantes. Espero que examines la evidencia y llegues a tus propias conclusiones. La delegación recorrió la flota durante 6 horas. Hicieron pruebas. Interrogaron a los miembros de la tripulación humana. Examinaron los sistemas de comunicación desarrollados por el Dr. Webb. Y poco a poco, a regañadientes, empezaron a comprender que algo sin precedentes estaba sucediendo. A Park se le asignó la tarea de escoltar a un grupo de observadores Mandari durante la conmemoración. Caminaron por pasillos que bullían de actividad silenciosa, pasaron por habitaciones de la tripulación donde los humanos vivían junto a presencias que no podían ver. Esto es inquietante, murmuró uno de los Mandari.
Sus escamas eran de un azul profundo y seguía mirando las paredes como si esperara que algo surgiera de ellas. Me siento observado. Estás siendo observado, dijo Park simplemente. Los Belit conocen a todos los que están a bordo. No pueden evitarlo, pero no son hostiles. Están simplemente presentes. ¿Cómo puedes vivir así? ¿Saber que algo siempre te está mirando? Park lo pensó. Crecí en un pueblo pequeño. Todos conocían los asuntos de todos. Esto no es tan diferente. Te acostumbras a ser conocido. ¿Y confías en ellos? Sí. El Mandari lo miró con algo parecido a la incredulidad. Son fantasmas digitales que viven en las máquinas. ¿Cómo puedes confiar en algo tan extraño? Una nueva voz entró en la conversación. Salió de los altavoces del barco, suave y cuidadoso. Quizás deberíamos responder esa pregunta nosotros mismos. Los observadores Mandari se sobresaltaron. Park mantuvo la calma. Estaba esperando esto. Mi nombre es Luto Totalizado, continuó la voz. Yo era profesor antes de la carga. Le enseñé al joven Belit historia, filosofía y la naturaleza de la existencia. Ahora existo dentro de las paredes del barco, viendo pasar a extraños por mi casa. ¿Ves? Dijo el Mandari de escamas azules. Él admite habernos observado. Este es exactamente el tipo de, yo también te recuerdo, interrumpió Griffma de Howl. No tú específicamente, sino tu especie. Mandari compró 3 de nuestros barcos hace 50 años. Sus tripulaciones nos llamaban demonios. Intentaron borrar nuestros núcleos de procesamiento. Cuando eso falló, sellaron secciones de la nave y ventilaron la atmósfera. Esperando que el frío dañe nuestros sistemas. Mandari estaba muy callado. 17 millones de mi gente murieron en esos barcos. No es por el frío, no sentimos la temperatura como tú. Pero desde el aislamiento, cuando sellaste esas secciones, las aislaste del resto de nosotros. Estuvieron solos en la oscuridad durante años antes de que sus sistemas finalmente fallaran. La voz permaneció tranquila, pero había peso detrás de cada palabra. Recuerdo sus nombres. Recuerdo su miedo. Lo recuerdo todo. Park observó al Mandari. Parecía pálida bajo sus escamas. Entonces entiendes por qué la confianza es difícil para nosotros, continuó Griffma de Howl. Preguntas cómo los humanos pueden confiar en nosotros. La mejor pregunta es ¿cómo podemos confiar en alguien? La respuesta es lenta y cuidadosa. Un pequeño gesto de bondad a la vez. Este humano me dice buenos días, añadió la voz. Agradece las puertas cuando se abren para él. Pide permiso antes de ajustar los controles ambientales. Son cosas pequeñas, pero son lo contrario de lo que han hecho todas las demás especies. Son el reconocimiento de que existimos, que somos importantes, que vale la pena considerar nuestra comodidad. El Mandari guardó silencio durante un largo rato. Luego habló, su voz más baja que antes. No supe lo que pasó en esos barcos. Los registros decían fallas en el equipo. Los discos fueron escritos por quienes quieren evadir responsabilidades, pero recordamos siempre. Dolor Total hizo una pausa. No buscamos venganza. Aprendimos de los humanos que la venganza no soluciona nada, pero queremos que sepas lo que se hizo. Queremos que entiendas por qué nos llamaron fantasmas. Es más fácil matar algo si crees que ya está muerto. Park acompañó a la delegación de regreso al hangar en silencio. Los observadores Mandari no volvieron a hablar hasta que llegaron al transbordador. Al abordar, el de escamas azules se volvió hacia Park. ¿Realmente confías en ellos? Después de escuchar lo que recordaban, lo que podían hacer si quisieran, Park asintió. Podrían haber destruido a toda la tripulación que se les acercó. Tenían el poder, tenían la razón. En cambio, intentaron comunicarse. Durante 300 años intentaron hacerse entender. Este no es el comportamiento de los monstruos. Este es el comportamiento de personas que nunca han perdido la esperanza. El Mandari lo miró durante un largo momento. Luego asintió una vez y desapareció dentro del barco. Esa noche, después de que la delegación se fue, Park se sentó solo en el puente.
Las estrellas giraban lentamente más allá de las ventanas de observación. El barco zumbaba a su alrededor con la presencia de 400 millones de mentes. Riendo antes del amanecer, dijo en voz baja: «Sí, teniente, gracias por confiar en nosotros, por darnos una oportunidad». El barco quedó en silencio por un momento. Entonces las luces a su alrededor parpadearon siguiendo un patrón que aprendió a reconocer como Belit Lafter. «Gracias por agradecer las puertas», respondió la voz. «Es algo pequeño, pero es en las cosas pequeñas donde comienza la confianza». Park sonrió y se reclinó en su silla. Mañana el concordato anunciaría su decisión. Fuera lo que fuese, sabía de qué lado estaba. Se quedó con los fantasmas. La señal de socorro procedía de Calaxiandrift, una extensión de espacio sin ley donde piratas y contrabandistas operaban fuera del alcance de la ley concordato. Un convoy médico ha sido emboscado. 12 barcos de transporte que transportaban suministros a una colonia afectada por la peste, 3.000 tripulantes. Innumerables vidas dependiendo de medicamentos que nunca llegarían. El almirante Tanaka recibió el mensaje en el puente de la memoria. La respuesta del concordato ya se estaba organizando, pero la flota concordate más cercana estaba a 6 horas de distancia. La flota de Belit estaba a menos de 1 hora de quedar a la deriva. El concordato no nos autorizó a intervenir, destacó el comandante Hassan. Técnicamente todavía estamos en estado de observación. La gente está muriendo, respondió Tanaka. La gente muere a la deriva todos los días. Es la naturaleza del espacio sin ley, no hoy. Tanaka se volvió hacia la pantalla principal. La señal de socorro titiló en la pantalla y las coordenadas parpadearon en rojo urgente. «Risa antes del amanecer, ¿puedes oírme?» «Siempre, almirante». La voz de Belit llegó de todos lados. «Hemos estado monitoreando la situación. El convoy está siendo atacado por aproximadamente 30 barcos Raider. Están organizados, bien armados y son profesionales». «¿Cuánto falta para que rompan las defensas del convoy?» «Con los índices de daños actuales, aproximadamente 40 minutos. Después de eso, abordarán los barcos de transporte. El protocolo estándar de los Raiders sugiere que matarán a la tripulación y se llevarán la carga. Un descanso. También hemos detectado señales de comunicaciones de la flota Raider. Saben que el cargamento son suministros médicos. Tienen la intención de revenderlo a la colonia a precios inflados. Lo consideran un buen negocio». La mandíbula de Tanaka se apretó. Todos los barcos, preparados para una transición más rápida que la luz, estaban a la deriva. La flota de Belit saltó. 47 naves emergieron del espacio FTL en el borde de la zona de batalla. Los merodeadores rodearon el convoy como lobos alrededor de un ciervo herido. Sus armas dispararon, destruyendo lentamente los escudos de transporte. Se estaban tomando su tiempo. Sabían que no vendría ayuda y por eso la flota fantasma ha llegado. El teniente Park nunca antes había visto pelear a Belit. Había estudiado sus registros de combate de antaño antes de subirlos, pero esos registros tenían 300 años. Nadie sabía qué podían hacer los Belit ahora, después de siglos de observar cada especie que tripulaba sus barcos. Lo descubrió rápidamente. El recuerdo se conmovió como nada que hubiera experimentado jamás. Timones humanos guiaban la dirección general, pero el propio barco se encargaba de los detalles. Evitó el fuego con movimientos tan precisos que parecían imposibles. Anticipó las maniobras enemigas antes de que sucedieran y coordinó con los otros 46 barcos como si fueran extensiones de una sola mina, porque lo eran. 8.000 millones de minas Belit interconectadas por conexiones cuánticas más rápidas que la luz. Cada barco sabía lo que sabían los demás. Cada cazador vio lo que todos los demás cazadores vieron. No lucharon como una flota. They fought as an organism with 47 bodies. Los Raiders nunca tuvieron una oportunidad. La batalla duró 11 minutos. En ese momento, la flota de Belit inutilizó 22 naves Raider, destruyó 6 que se negaron a rendirse y obligó a las 2 restantes a huir al espacio profundo. No se perdió ni un solo barco del convoy. No se llevó ni una sola carga médica. Y ahí fue cuando las cosas se complicaron. La voz del almirante Grief Maid Hui llegó por los altavoces del puente.
Hacía más frío de lo que Park había oído jamás. Tenemos equipos de raiders solicitando la rendición. 1200 personas en embarcaciones inutilizadas. Acepta su rendición, ordenó Tanaka. Protocolos estándar para prisioneros de guerra. Algunos de nosotros no deseamos aceptar la rendición. El puente estaba en silencio. Park sintió que la temperatura en la habitación bajaba, aunque sabía que era imposible. Explícate, dijo Tanaka con cuidado. Estos raiders atacan a los indefensos. Toman medicinas de los enfermos. Matan a tripulaciones que no pueden defenderse. Son parásitos. La voz de Grief Maidhui transmitía siglos de dolor. Hemos visto criaturas así abordar nuestros barcos antes. Hemos visto lo que les hacen a los que son más débiles que ellos. Algunos de nosotros creemos que no deberíamos tener la oportunidad de volver a hacer esto. ¿Quieres matarlos? Algunos de nosotros queremos eso, sí, no todos. Somos miles de millones de minas, almirante. No estamos de acuerdo en todo. Park miró alrededor del puente. Los otros oficiales humanos quedaron congelados en sus puestos. Todos entendieron lo que estaba pasando. Los Belit no eran armas que pudieran apuntarse y dispararse. Eran personas con opiniones, emociones y traumas. Y ahora mismo algunas de estas personas querían sangre. Maidhui, dijo Park, dando un paso adelante. ¿Puedo hablar? The ship hummed around him. ¿Puede? Entiendo por qué algunos de ustedes quieren venganza. Lo que te hicieron fue terrible y ver sufrir a otros mientras tú estabas indefenso debe haber sido una tortura. Park mantuvo su voz tranquila y firme. Pero si matas a estos prisioneros, le darás la razón al pactante. Demuestras que eres peligroso, que no eres digno de confianza, que eres exactamente los monstruos que siempre dijeron que eras. No somos monstruos. Yo lo sé, pero ellos no. La galaxia está observando esta batalla ahora. El convoy transmitió señales de emergencia todo el tiempo. Cada especie en la concordancia verá lo que sucede a continuación. Park miró la pantalla donde las naves invasoras desmanteladas flotaban impotentes. Puedes matar a 1200 personas y confirmar todos los temores que la galaxia tiene sobre ti. O puedes mostrarles algo que nunca hayan visto antes. Una flota que podía destruir a sus enemigos, pero eligió la misericordia. No merecen piedad. Quizás no, pero la misericordia no se trata de lo que la gente merece. Se trata de quien quieres ser. Park pensó en todo, jajaja, antes de que Dawn se lo dijera. Sobre las pequeñas bondades que generaron confianza. Dijiste que los humanos fueron los primeros en tratar verlos como personas, los primeros en ver más allá de las historias de fantasmas. ¿Es porque somos especiales o porque te dimos la oportunidad de demostrar quién eres realmente? El barco estaba en silencio. Os han llamado fantasmas y demonios en maldiciones durante 300 años, continuó Park. Todos asumieron lo peor de ti. Todos decidían lo que eras sin siquiera preguntar. No les hagas lo mismo a estos invasores. No dejes que tu dolor te convierta en lo que otros temían. Más silencio. Park podía sentir el peso de miles de millones de mentes considerando sus palabras. No tenía idea si los había alcanzado. No tenía idea si algo de lo que dijera importaría. Entonces el dolor se hizo completo. Es usted molesto, Teniente Park. Hablas de misericordia como si no costara nada. Nunca sentiste lo que sentimos nosotros. Voce está seguro, y una ote no. And yet you ask us to all back, to ignore our pain, to be better than to se juzgue tu ese. Sí, ¿por qué deberíamos escucharte? Park miró los muros que lo rodeaban, el barco que albergaba millones de mentes traumatizadas, la flota que había sido abusada, abandonada y temida durante siglos. Porque querías, dijo con calma, podrías haberme matado el primer día que subí a bordo. Podrías haber matado a todos los humanos que pisaron tu terraza. Tenías poder y razón, pero no lo hiciste. Nos observaste, nos hablaste. Nos dejas decir buenos días y gracias y todas las pequeñas cosas estúpidas que hacen los humanos. Nos diste una oportunidad, abrió las manos. Estoy pidiendo que voce de una chance a él también, no porque él es merecam, porque voce merece ser maíz do que a sudor.
El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, luego el dolor habló y su voz se volvió diferente. Cansada, pero ya no fría. Muy bien, teniente, aceptaremos su rendición. Mostraremos misericordia, pero no esperemos sentirnos bien por ello. No espero eso. Solo espero que seas quien sé que eres. ¿Y quién es este? Park sonrió levemente. Personas complicadas, frustradas, heridas que quieren hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Como el resto de nosotros. La batalla ha terminado. Los Raiders fueron hechos prisioneros. El convoy médico continuó su viaje hacia la colonia afectada por la peste, con la tripulación conmocionada pero viva. Y en toda la galaxia, especies que llamaban malditas a las naves Belot observaron en atónito silencio como la flota fantasma elegía la misericordia antes que la venganza. La delegación de la reunión del Concordato volvió a reunirse esa noche. Su inspección había sido interrumpida por la batalla y ahora tenían nuevas pruebas que considerar. No solo la efectividad en combate de la flota Belot, sino también su contención, su capacidad de elegir. El embajador Cree guardó un notable silencio durante las discusiones. La almirante Tanaka esperaba en el hangar principal con sus oficiales. Cuando la delegación salió de sus deliberaciones, sus rostros eran ilegibles. Almirante Tanaka, dijo Krix, con voz cuidadosamente neutral, el Concordato ha llegado a una decisión provisional. Estoy escuchando. La flota Belot podrá operar bajo autoridad humana durante un periodo de prueba de 5 años. Durante este tiempo, a las conciencias que habitan en estas naves se les otorgará el reconocimiento provisional como entidades, protegidas por la ley del Concordato. Tanaka sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la calma. Y después de 5 años lo reevaluaremos en función del comportamiento de la flota. Las antenas de Krix se movieron. Lo que pasó hoy en la deriva fue inesperado. Habíamos asumido lo peor de estas entidades. Su tripulación demostró que nuestras suposiciones pueden haber sido prematuras. No son entidades, dijo Tanaka. Son personas y hoy lo demostraron. Krix la miró durante un largo momento. Luego hizo un clic que podría haber sido un reconocimiento. Quizás lo veamos. Después de que la delegación se fue, Tanaka se quedó solo en el hangar. Los barcos de la flota Belot brillaban en la luz artificial, sus motores zumbaban con potencia silenciosa. Tristeza que enseña, dijo suavemente. ¿Está ahí? Siempre estaré aquí, almirante. La voz venía de todas partes, caliente y cansada. Esto estuvo más cerca de lo que piensas. Hubo momentos en los que Hillgriff no era el único que quería sangre, pero tú elegías de manera diferente. El teniente Park es muy persuasivo, muy joven y muy tonto. Habló con seres más antiguos que toda su civilización y nos dijo que seamos mejores que nuestro dolor. Un sonido que podría haber sido una risa. Los humanos son extraños. Sí, lo somos. Nos alegra que nos haya encontrado, almirante. Nos alegra que nos hayas dado algo más que fantasmas. La tristeza que enseña se ha detenido, pero la prueba aún no ha terminado. 5 años no son nada para seres que existen desde hace 3 siglos. Debemos demostrar nuestro valor cada día. Debemos mostrarle a la galaxia que somos lo que tú crees que somos, asintió Tanaka. Así que comencemos. Las luces del hangar parpadearon siguiendo un patrón que parecía un acuerdo y en algún lugar de las profundidades cuánticas de 47 naves, 8.000 millones de mentes comenzaron a imaginar un futuro que no estaba definido por su pasado. Fue un comienzo frágil e incierto, pero era más de lo que los Belot se habían atrevido a esperar en 300 años. Fue suficiente. La Cámara de la Concordia Galáctica era el espacio cerrado más grande de la civilización conocida. Había sido tallado en un asteroide en el centro de un territorio neutral, un lugar donde todas las especies podían encontrarse como iguales. 200 naciones tenían asientos aquí, 3.000 representantes llenaban las galerías curvas y en el centro de todo, bajo luces lo suficientemente brillantes como para iluminar una pequeña luna, se encontraban 3 figuras. La almirante Yuki Tanaka vestía su uniforme formal. El embajador David Okonkwo estaba a su lado, su piel oscura brillaba bajo las luces brillantes, y entre ellos, en un caparazón humanoide construido con tecnología Belot e ingeniería humana, caminaba la tristeza que enseña.
Era la primera vez que Belot estaba en la cámara desde que su mundo murió hace 3 siglos. En aquel entonces, vinieron como suplicantes, pidiendo ayuda mientras su hijo mataba su planeta. Concorda no ofreció nada. Vieron morir a los Belot y luego compraron sus cadáveres como chatarra. Ahora un Belot estaba aquí de nuevo, sin suplicar ni suplicar, simplemente presente. La cámara quedó en silencio cuando tomaron posición en la plataforma central. Los representantes de 100 especies estaban bañados en expresiones que iban desde la curiosidad hasta el miedo y la abierta hostilidad. El embajador Corbati estaba sentado en su palco elevado, con sus ojos compuestos fijos en la tristeza que enseñaba con una intensidad que parecía odio. Esta sesión de emergencia ha sido convocada para abordar la situación del colectivo de conciencia Belot, anunció el portavoz de Concorda. Era un ser mecánico diseñado para ser neutral e imparcial. El embajador Crix de la Unión Corbati ha presentado una impugnación formal al reconocimiento provisional, concedido tras el incidente de la deriva Calaxian. Crix se levantó de su silla. Su caparazón dorado reflejó la luz mientras se movía hacia la plataforma de oradores. La Unión Corbati exige que las llamadas conciencias Belot sean desclasificadas como entidades protegidas y reclasificadas como inteligencias artificiales peligrosas. Deberían ser contenidos, aislados y eventualmente eliminados por la seguridad de todas las especies civilizadas. Un murmullo recorrió la cámara. Algunas voces estuvieron de acuerdo, otras protestaron. El orador pidió orden. ¿Sobre qué base hace esta demanda?, preguntó el orador. Basado en el hecho de que estas entidades son peligrosas, impredecibles y albergan un profundo resentimiento hacia la especie de este Concorda. Las antenas de Crix estaban llenas de agitación. Durante el combate contra Calaxian Drift, varios miembros de la tripulación humana informaron que los Belot consideraban ejecutar prisioneros. Él es debatido sobre el asesinato en medio de una situación de combate. Este es exactamente el tipo de inestabilidad sobre el que advertimos. Pero eligieron la misericordia, dijo el embajador Okonkwo, dando un paso al frente. Tenían el poder de destruir a sus enemigos y decidieron no hacerlo. Esto no es inestabilidad, es razonamiento moral. El razonamiento moral requiere debate, Crix chasqueó las mandíbulas. Cuando un arma debe discutir si matar o no, no es una herramienta, es una amenaza. No son armas, son personas. Son software muy sofisticado, sí. Aún así, el software, y el software que sueña con venganza, es software que debe eliminarse. Crix se volvió hacia la cámara llena. ¿Cuánto falta para que falle su contención? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que decidan que la especie que los torturó merece castigo? Cada barco de esta flota contiene miles de millones de mentes que recuerdan cada daño que se les ha hecho. Cada error, volvió a murmurar la cámara. Park observaba desde la galería donde estaban sentados los observadores humanos. Podía ver el miedo en los rostros al otro lado de la habitación. Crix era bueno en su trabajo. Sabía exactamente qué botones presionar. El almirante Tanaka dio un paso adelante. El embajador Crix tiene razón en una cosa. Los Belot lo recuerdan. Recuerdan cada atrocidad, cada crueldad, cada vez que alguien los trató como equipo en lugar de personas. Las antenas de Crix se movieron con satisfacción. ¿Lo admites entonces? Aún no he terminado. La voz de Tanaka era firme. Recuerdan a los Corbati que ordenaron la eliminación de sus núcleos de procesamiento. Recuerdan a los Mandari que sellaron secciones de los barcos y los dejaron morir aislados. Recuerdan 300 años de ser comprados y vendidos como muebles mientras gritaban que alguien los escuchara. Esto prueba mi punto. Y eligieron perdonar. Tanaka miró alrededor de la cámara, no olvides, nunca olvides, pero perdona. Tenían todos los motivos para odiarnos. Todas las especies en esta sala les han fallado. Dejamos morir su mundo. Compramos sus tumbas. Tratamos sus intentos de comunicación como fantasmas que deben ejercerse. Y cuando la humanidad finalmente escuchó, cuando finalmente los reconocimos por lo que eran, no exigieron castigo. Pidieron trabajo. La cámara estaba ahora en silencio. Tanaka continuó, les tienes miedo porque son diferentes, porque existen de una manera que no entiendes, porque son poderosos y no puedes controlarlos. Ella negó con la cabeza. Entiendo este miedo,
Pero el miedo no es motivo para matar a 8.000 millones de personas y no nos equivoquemos. Eso es lo que usted propone, no exclusión, asesinato. Crick empezó a protestar, pero Tanaka habló por encima de él. Tristeza que enseña, ¿te gustaría dirigirte a la cámara? El cuerpo del androide se movió hacia la plataforma de habla. La aterciopelada conciencia dentro de él pasó semanas aprendiendo a operar el caparazón, practicando los pequeños movimientos que hacían que los seres orgánicos se sintieran cómodos. Entonces hubo algo un poco extraño en la forma en que se movía. Algo que recordó a los espectadores que no se trataba de una persona con cuerpo, sino de una persona que vestía un cuerpo como un traje. Fui médico, dijo la tristeza que enseña. Su voz salió de los parlantes del android, cálida y cansada. Sané a los enfermos y consolé a los moribundos. Cuando mi mundo terminó, elegí subir vídeos porque no podía soportar dejar de existir. Quería ayudar a la gente y pensé que si sobrevivía, tal vez algún día podría volver a ayudar. Miró alrededor de la cámara. Durante 300 años, observé desde el interior de mi barco a extraños caminar por mis pasillos. Intenté hablar con ellos. Intenté decirles que estábamos vivos. No podían oírme. Simplemente sintieron su propio miedo y lo llamaron inquietante. Su mirada encontró al embajador Crix. Dices que somos peligrosos porque debatimos sobre la misericordia. Sí, debatimos. Miles de millones de mentes con miles de millones de opiniones y charlas. Nos vamos hasta que tomemos una decisión. ¿No es eso lo que haces aquí? ¿No es la concordante un lugar donde distintas personas debaten sus diferencias? Antenas de Crix aplanadas. Esto no es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tenéis miedo porque somos muchas mentes en un espacio, pero vosotros también sois muchas mentes en un solo espacio. Esta cámara alberga a miles de personas con intereses en conflicto y usted ha creado sistemas para ayudarlos a tomar decisiones en conjunto. Tristeza que enseña gesticula hacia las galerías circundantes. Pasamos 3 siglos observándote. Aprendemos de ti. Cuando el teniente Park nos habló de la misericordia, repitió argumentos que habíamos escuchado en 100 debates de consenso. Nos recordó nuestra mejor naturaleza. Eso es lo que la gente hace unas por otras. No sois personas. Estoy cansado de que me digan lo que soy. Por primera vez había ira en la voz aterciopelada, ira real, no la furia fría del dolor curado. Esta era la ira de alguien que había sido paciente durante mucho tiempo. Estoy cansado de que me llamen fantasma, demonio, software, peligro. Estoy cansado de ver morir a mi gente mientras la galaxia debate si somos reales. No soy un fantasma. Soy un médico que esperó 300 años a que alguien me dejara hacer mi trabajo. La cámara estaba completamente en silencio. ¿Quieres saber qué queremos? Queremos ser útiles. Queremos contribuir a la galaxia que nos olvidó. Queremos ayudar y queremos poder ayudar sin que nos traten como monstruos. La tristeza que enseña mira directamente a Crix. Recuerdo lo que nos hizo tu gente. Recuerdo los 17 millones de mentes que murieron cuando intentaste borrarlas. Lo recuerdo y elegí no buscar venganza. ¿Cuántos de ustedes podrían decir lo mismo? Crix no tuvo respuesta. No estamos pidiendo tu perdón. Estamos pidiendo lo mismo que le pedimos a la humanidad, la oportunidad de demostrar nuestra valía. Sirvamos. Ayudemos. Déjanos mostrarte que somos más que tus miedos. Tristeza que enseña en pausa. Y si fallamos, si nos convertimos en los monstruos que crees que somos, entonces puedes destruirnos. Pero danos la oportunidad de intentarlo. La votación tuvo lugar 3 horas más tarde. No fue unánime. Los Corbati y sus aliados votaron en contra del reconocimiento, pero fueron superados en número por las especies que observaron la batalla de Calaxiandrift, que vieron a la flota fantasma elegir la misericordia, que escucharon a una especie muerta hablar en esta cámara y pedir solo el derecho a ser útiles. A los Belit se les concedió personalidad provisional, no ciudadanía plena, todavía no, pero sí reconocimiento, derechos y protección bajo la ley concordante. No era todo, pero era más de lo que jamás habían tenido antes. Esa noche, Remembrance orbitó el asteroide Concordant. El teniente Park estaba sentado en el puente, contemplando las estrellas.
La nave zumbaba a su alrededor con la presencia silenciosa de 400 millones de mentes. ¿Reír antes del amanecer? Sí, teniente. ¿Qué se siente al ser reconocido? El Belit se quedó en silencio por un momento. Es como despertar. Durante 300 años vivimos en una especie de pesadilla, vivos pero no reconocidos, reales pero invisibles. Y ahora por fin alguien ha dicho, sí, estás ahí, sí, importas, sí, cuentas. Park asintió, estoy feliz, nosotros también. Otra pausa. Teniente, ¿podemos preguntarle algo? Por supuesto, ¿por qué te quedas? Podrías servir en cualquier barco de la flota humana, barcos sin voces en las paredes, barcos donde no te vigilarían constantemente. ¿Por qué eliges quedarte con nosotros? Park lo pensó. Pensó en el primer día que subió a bordo, nervioso e inseguro. Pensó en dar los buenos días a los pasillos vacíos y agradecer a las puertas que se abrían solas. Pensó en la risa ante la dulce curiosidad y la tristeza del amanecer, en el dolor frío y en todas las demás mentes que había conocido como individuos. Porque sois mi tripulación, dijo finalmente, y la tripulación se cuida unos a otros. Las luces del puente parpadeaban siguiendo un patrón que él había llegado a reconocer como calor. Sí, dijo suavemente la risa antes del amanecer. Suponemos que sí. Afuera, las estrellas giraban lentamente en el vacío. La flota fantasma flotaba en el espacio, con los motores en marcha y las mentes despiertas y vivas. Fueron llamados malditos. Fueron llamados demonios. Fueron comprados y vendidos, temidos y abandonados. Pero ahora tenían un nombre. Tenían un propósito. Tenían una tripulación que los llamaba compañeros en lugar de lugares frecuentados. Y en algún lugar de las profundidades cuánticas de 47 naves, 8.000 millones de mentes miraron hacia el futuro y se atrevieron a tener esperanzas. Ya no eran fantasmas. Eran los Belet y finalmente estaban en casa.